Hola amigos, bienvenidos a esta ventana informativa que nos mantiene en contacto con el sector. En esta ocasión vamos a entrevistar a Renato Lazo, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones del Perú. Recuerden que este programa viene gracias al auspicio de INSAC del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP. Además, hay que agradecer la participación de RC Ingenieros para su servicio de facturación electrónica. Hola Renato, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Renato, muy bien. Entre las preguntas que te queremos hacer es cómo afectó la emergencia sanitaria a las estaciones de servicio, ¿no? Las ventas han bajado de todas maneras ahí, ¿no? Muchísimo. A ver, recordemos que estamos con dos tipos de emergencias, ¿no? La emergencia sanitaria y estuvimos con la emergencia nacional, que es la que en realidad nos impedía la circulación, que nos impedía reunirnos y que finalmente para las estaciones de servicio significó que no hayan muchos vehículos circulando por la ciudad y que sin duda el consumo de combustible bajara muchísimo, ¿no? Si tú me preguntas cómo se afectó la actividad, bueno, depende de las zonas, ¿no? Recordemos que esto además hacía a nivel nacional, hay ciudades que todavía además están ahorita en cuarentena, hay otras que ya hemos salido de la cuarentena, siempre con el temor a que pueda haber un rebrote, ojalá que no, pero que podría haberlo. Y bueno, en promedio, mira, hubieron estaciones que sintieron, o sea, energía eléctrica, ¿verdad? Se han mantenido, ¿no? Sin embargo, las ventas solamente eran el 10%, el 20%, el 15% de lo que estaban acostumbradas a vender. Entonces, cuando tú me preguntas qué tanto se han afectado muchísimo, ¿no? Se ha hecho el esfuerzo, creo que eso es algo importante, se ha hecho el esfuerzo como sector de acompañar a las decisiones del gobierno y a la necesidad sobre todo de la población en cuanto a que las estaciones de servicio permanezcan abiertas, pero sí se ha tenido una afectación importante. Ahora, ese capital de trabajo, el cual ustedes, por supuesto, en todo caso, las estaciones han utilizado precisamente para hacer los pagos, ¿cómo es que lo van a recuperar en el tiempo? ¿O de todas maneras ya no se va a poder recuperar? Hay diferentes tipos o tamaños de estaciones, ¿no? Hay estaciones, el 45-50% de las estaciones en el Perú son estaciones que no tienen bandera, ¿verdad? Que son blancas. Hay otro tanto muy importante de estaciones que son negocios familiares, ¿verdad? De repente un señor que tiene una sola estación o de repente tiene dos, pero es un negocio familiar. Y también recordemos que hay otras, digamos, cadenas con 20 estaciones, con 10 estaciones, con 8. Y también hay cadenas muy grandes, ¿no? Como Repsol, como Primax, en todo caso como Covestro y Reposac. Entonces, ¿cómo van a recuperar? Bueno, yo creo que cada una, en ejercicio de lo que es el libre mercado, sin duda tomará las acciones que pueda, que considere convenientes, pero también que pueda, porque depende en qué mercado estás, ¿no? O sea, dónde está ubicada tu estación, o sea, la competencia, cómo está tu competencia, qué decisiones va tomando tus competidores. Entonces, en realidad es un tema que no te podría dar una respuesta unívoca porque no creo que la haya. Pero en todo caso, ¿cuáles serían las expectativas que tienen la mayoría de las estaciones? ¿Cómo enfrentarían de cara a la reactivación de las principales actividades económicas del país en esta nueva actualidad, ¿no? Sí, mira, yo tengo información de que hay muchas estaciones que ya han recuperado, ya están llegando ya al punto de equilibrio. Algunas de ellas de repente han recuperado hasta un 70% de sus ventas, otras un 50%. Las situaciones, como te digo, son muy diferentes. Hay estaciones que están todavía con muchos problemas porque todavía las poblaciones siguen en cuarentena. Es sumamente variado, pero la expectativa es un poco la expectativa que tenemos como país, ¿no? Si tú revisas lo que dicen nuestros economistas, lo que opina incluso el señor Julio Velarde, presidente del BCR, y muchos otros economistas, incluso mundiales, ¿no? Incluso internacionales, lo que te dicen es que después de una época de crisis siempre viene pues una época de crecimiento, de bonanza, de recuperación, ¿no? Claro, no es que al día siguiente, ¿no? Pero digamos que con esa esperanza de que esto va a ser así, creemos que va a ocurrir, y creo que además el empresario de estaciones de servicio ha demostrado a través del tiempo
ser siempre un excelente emprendedor porque lo que hace es confiar, ¿no? Confiar permanentemente, creer en el país, creer en su negocio. Es un optimista por excelencia, ¿no? Y creo que eso lo caracteriza en el mundo, no solamente en el Perú, pero en el Perú sin duda se han dado esas muestras muchas veces, por ejemplo cuando se ha acompañado las decisiones del gobierno respecto de impulsar el gas natural, ¿no? Se hicieron inversiones muy grandes, ¿no? Inversiones que nunca antes se habían hecho en una estación de servicios y sin embargo el optimismo, ese espíritu de emprendedor que tienen los propietarios de las estaciones de servicio generó que se atrevieran. Y creo que en este momento se están atreviendo, ¿no? Se están atreviendo con valentía, con temor, sin duda, pero justamente ahí está lo importante de ser valiente, ¿no? No significa no tener temor, sino saber controlarlo o manejarlo, ¿no? Tener esta confianza en el país y obviamente en las medidas del gobierno a raíz de esta pandemia global, también lo llevaría a confiar en este tipo de programas de reactivación, en este caso el programa Reactiva. ¿Qué beneficios, en todo caso, qué expectativas ha tenido el sector estacionario con este programa Reactiva? A ver, mira, yo te puedo comentar lo siguiente. El Reactiva ha ido sufriendo algunas modificaciones en el camino, si no me equivoco ya van 3, ¿sí? Sé de algunos empresarios que han obtenido el crédito Reactiva y digamos que no sé si es que estén contentos, pero digamos sienten que sí les va a ser útil, ¿no? Y son conscientes de que hay que devolverlo, de que se tiene una serie de limitaciones, pero finalmente han recibido la ayuda que el Estado peruano le ha dado a través del Reactiva Perú. Sin embargo, hay otros estacioneros que se han comunicado conmigo y me han comentado de que los bancos no les daban los créditos, se les complicaba. Claro, yo no te puedo decir si era la razón A o la B o la C porque yo no he revisado la documentación, yo no sé si de repente antes de la pandemia alguien ya no estaba en condición de normal, ¿no? Que es lo que te pide Reactiva, ¿no? En tu condición de calificación crediticia. Pero debo entender de que Reactiva está cumpliendo su papel, aunque de repente el esfuerzo que se hace no es del todo suficiente. El costo ha sido muy importante para los propietarios de las estaciones de servicio y en general para los empresarios del país. Entonces quizás no sea suficiente, pero sin duda es algo que también hay que reconocer y hay que rescatar. Nuestro país ha estado en condiciones de dar este tipo de ayudas porque tuvimos el cuidado, o mejor dicho, fuimos cuidadosos con nuestra economía en años pasados, ¿no? Y eso creo que hay que reconocerlo. ¿Te parecería a ti como gerente de la GES que tal vez hubiese sido un bono dirigido específicamente para los estacioneros el que podría haberles beneficiado de mejor manera? Yo como representante de la Asociación de Grifos y de los estacioneros, sin duda te puedo decir que sí. Lo que pasa es de que creo que también hay que seguir siendo responsable con nuestra economía. El populismo nunca es bueno, siempre nos traerá costos que si no pagamos hoy pagaremos mañana y si no los pagamos mañana los pagarán nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que pensar un poco en que las cosas nos gustaría que sean de una manera, pero hay que ser responsables. Vamos a ir a una pausa comercial, Renato, pero antes te quiero dejar la pregunta. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están tomando en los grifos para, bueno, atender al cliente y qué otras cositas más se podría hacer para fidelizar también a estos clientes? Vamos a ir a una pausa y, bueno, venimos con las cosas. Bueno, Renato, regresamos de la pausa comercial y teníamos una consulta que te habíamos hecho. ¿Cuáles son estas medidas que ya se están implementando en las estaciones de servicio y que, bueno, obviamente el gobierno es el que ha mandado a que las cumplan, ¿no? Originalmente se pensaba que iba a salir una
plataforma que iba a estar manejada a través de la DGH. Al final de cuentas, a poco de que se suponía iba a estar ya disponible, se modificó la norma y entonces la aprobación de estos planes y protocolos se hizo directamente a través de instituciones, digamos, del sector salud. Pero en todo caso, tú también me preguntabas qué medidas se están tomando. Mira, las medidas que se están tomando creo que van alineadas a una orientación que creo que es muy importante no perder de vista. Lo que tenemos que no perder de vista es que hay que evitar el contagio, ¿no? Y para evitar el contagio hay que tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance y que sean viables, porque si me piden que todos los días haga exámenes de COVID, no me va a dar el bolsillo. Claro, si me las dan las pruebas y el Estado las va a subvencionar, perfecto, pero si es que yo las voy a tener que pagar, no voy a poder, porque mi negocio ya está muy golpeado por los varios meses en que hemos estado en cuarentena. Entonces, nuevamente, creo que la orientación tiene que ser responsabilidad, ¿no? Responsabilidad por el lado económico, por el lado del manejo económico de nuestro país, responsabilidad por el lado económico de manejo de nuestros negocios, pero también responsabilidad respecto de nuestros clientes y respecto de nuestros trabajadores, ¿no? Finalmente, si es que el número de infectados creciera mucho, vamos a tener el problema de que eventualmente volvamos a entrar en cuarentena y nos vamos a ver más afectados económicamente todos. Entonces, creo que por ese lado hay que tomar medidas. Ahora, ¿qué medidas se están tomando? Mira, nosotros desde el inicio en la asociación, cuando empezó todo esto, hicimos una reunión con las asociaciones de Latinoamérica. Nosotros somos parte del CLAEC, ¿no? que es el gremio de los gremios latinoamericanos, y se escuchó, digamos, qué medidas estaban tomando cada uno de los países, ¿no? Perú fue uno de los que primero reaccionó en Sudamérica con el tema de entrar en cuarentena. Sin embargo, también se había tenido ocasión de conversar con la gente de España, y en España ya se había vivido buena parte de esto. Entonces, creo que aprendimos muchas cosas, las estuvimos difundiendo a través de nuestros medios en la asociación, del Facebook, etcétera, y se comenzó a pensar, por ejemplo, en el tema de estos visores, no solamente la mascarilla, sino utilizar visores. Se descartó el uso de los guantes, porque los guantes, concretamente con el GLP, pueden ser algo peligrosos, pero además con el tema de que crea una falsa sensación de seguridad, ¿no? El guante está eventualmente contaminado, pero yo creo que tengo guante, que no me voy a contaminar o que no voy a contaminar a otro. Entonces se descartó el uso de los guantes, se entendió cuál era la diferencia de las clases de las mascarillas, porque hasta ese momento había de todo tipo de información. Se explicó que, por ejemplo, en las tiendas era conveniente mantener una distancia de 1,5 m, marcar una línea amarilla hacia el mostrador. Se entendió se aprendió que no era conveniente que el conductor bajara del vehículo o se acercara al grifero el momento que se esté echando el combustible, que no bajara toda la ventana. Y luego nosotros en la propia asociación dimos una serie de recomendaciones que las habíamos tomado de esas conversaciones con las otras asociaciones latinoamericanas, pero también de la conversación que tuvimos con algunos médicos, infectólogos y emergencistas, donde nos recomendaron, por ejemplo, o sea, la principal recomendación era lavarse las manos permanentemente, agua y jabón siempre, el alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Y bueno, se sacaron muchas dudas, la gente intervino y creo que se sintió muy contenta con todo eso, pero sin duda el tema continúa en nuestro país y bueno, y hay que seguir tratando de mantener los negocios abiertos, tratando de mantener a nuestro personal, pero sin duda el personal se está contagiando también. Muy bien, Renato, interesante, bueno, la información que nos estás dando, que ya desde antes ustedes han estado ya proponiendo la aplicación de estas medidas de bioseguridad para las estaciones de servicio. Pero además de esto, quería hacerte una consulta muy breve respecto a cómo o qué acciones pueden tomar las estaciones para poder aumentar las ventas de los combustibles dentro de sus establecimientos. Bueno, mira, en realidad la pregunta que me haces tiene mucho que ver con dónde está la estación, si ya están funcionando o no los vehículos, porque, a ver, a mí me encantaría hacer una super promoción para que la gente venga a consumir combustible, pero si es que hay toque de queda, nadie va a venir igual, ¿no? O sea, no se va a poder. Entonces, creo que en este momento el tema de fidelización del cliente
más pasa por identificar quién es el cliente que acude a mi estación, cuáles son las características, si es que está de paso porque va del punto A al punto B, si es que de repente son líneas de buses que normalmente pueden parar porque mi estación es grande, porque le doy crédito, por lo que fuera. Identificar muy bien a quién es el consumidor que tú tienes. Y luego creo que es importante, lo que hablábamos hace un momento, que el consumidor se sienta seguro cuando va a la estación, ¿no? Que se sienta que se están tomando medidas. Creo que ese es un tema muy importante porque el consumidor después de la pandemia tarde o temprano va a pasar y el consumidor va a recordar que en la estación donde tomaba el combustible sí tenían cuidado y entonces eso le va a dar siempre una seguridad de que ahí puede acudir, de que tenían cuidado, de que lo atendieron bien. O sea, ya ahorita el que te atiendan bien ya no es solamente si te saludan o no, si te dicen por tu nombre o no, si es que te limpian el vidrio o no, sino que también es, oye, ¿qué tan seguro me siento en la estación de servicios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que apuntar. Bien, eso es verdad. Renato, vamos a ir a una pausa comercial, pero quiero preguntarte, recientemente las concesionarias que masifican el gas natural en el norte y en el sur del país han hecho una propuesta sobre una tarifa única. Voy a preguntarte sobre ese tema, porque yo sé que tú tienes mucho que ver en esta propuesta, y luego de la pausa comercial. Regresamos de la pausa comercial y bueno, quedaba pendiente una pregunta que es acerca de que las concesionarias, bueno, han propuesto una tarifa única para lo que es el gas natural, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que a más vehículos a gas natural, más consumo de GNV y eso conviene mucho para el sector estacionario. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? En realidad yo tuve mucho que ver con esto, con esta idea de la tarifa única ya hace varios años atrás, cuando con un grupo de profesionales que de alguna manera nos habíamos unido tras lo que es el Instituto Peruano de Promoción del Gas Natural y la Eficiencia Energética, estuvimos haciendo unas visitas a diferentes empresas de todo tipo, entre ellas también a las concesionarias y también a las autoridades, donde sugeríamos que una de las medidas que había que tomar para que el gas pueda desarrollarse realmente en el país era que se tuviera un precio único. ¿Por qué? Porque el precio en Lima era un precio que, vamos a hablar de un momento pre-pandemia, por supuesto, porque ahora el precio se ha modificado, pero pre-pandemia el precio en Lima era un precio bastante bueno, bastante competitivo respecto de los otros combustibles, GLP y los que fueran. Pero tú ibas nada más a Ica y el precio ya era distinto. ¿Por qué? No, el problema estaba en la tarifa que tenía que pagar el concesionario por ese gas. Y luego tú ibas a las concesiones del sur o del norte y además de no tener volúmenes importantes de gas para desarrollarse las ciudades del norte y del sur del país, tenían unas tarifas estratosféricas, tarifas que eran imposibles que compitan con el gas natural comprimido, imposibles de competir por ese lado, imposibles de competir también con el LP y a veces hasta con problemas de competir con el residual. Entonces, bueno, se hizo todo un estudio, se hizo una propuesta incluso de cómo sustituir diésel por más gas natural, el gas natural que es reinyectado, que de alguna manera tiene mucho que ver con un proyecto normativo que hace poco estuvo en discusión, que era el tema del gestor del gas. Pero lo cierto es que todas, digamos, estas ideas, al final de cuentas, las dimos, las expusimos, las compartimos, pero quedaron ahí, ¿no? Y yo, en todo caso, sí, a nivel, creo que personal, me alegro que ahora las concesionarias hayan visto el valor que tiene esta propuesta, porque realmente no va a desarrollarse el gas natural si es que no tenemos un precio competitivo. No se trata de impedir que entre la competencia, como se intentó varias veces a través de proyectos de reglamentos, que no querían que entren los geneceros,
a los mercados que tenían los concesionarios del sur y del norte. Yo no creo que el tema va por ahí, el tema es porque el gas natural tenga un precio competitivo respecto de sus sustitutos. Si tiene un precio competitivo, no necesita que se le prohíba a nadie nada, sino más bien que compitamos. Y yo creo que el tema de competencia es algo que los peruanos hemos aprendido de la experiencia, que la competencia siempre trae algo positivo a todos. Así que mientras más compitamos, mejores vamos a ser mejor. ¿Sí? Y sobre todo, Renato, que ya esta propuesta ha sido presentada al gobierno. Me decías, antes de la pandemia ustedes hicieron la propuesta, pero parece que fue, digamos, una propuesta alcanzada a los diferentes sectores, pero el gobierno no lo tomó. Pero en este caso ya parece que el gobierno la ha tomado y la está estudiando. Pero ¿qué opinas tú que esta propuesta sea financiada a través del PIS? ¿De dónde sale el dinero? Creo que es algo que hay que pensarlo bien, ¿sí? A ver, yo sí creo que hay alternativas. Felizmente el país hoy día tiene recursos. Está el FICE, por ejemplo, que me parece que es una alternativa que puede generar que se tenga un precio más competitivo. En aquel momento nosotros pensábamos que el subsidio cruzado que tiene la tarifa entre gas de industria hacia gas residencial y gas vehicular, al no haber industria en el resto del país, pues no podía funcionar. O al haber muy poca industria en el resto del país. Entonces, el subsidio cruzado pensábamos que debía ser, digamos, desde toda la cadena, desde el productor, el transportador y el principal distribuidor, porque el principal distribuidor, que es Cálida, tiene el principal mercado del país, ¿verdad? Y entonces pensábamos que en la tarifa de todos ellos debía haber un grano de colaboración hacia que la tarifa de los demás sea más competitiva, ¿no? Y como te digo, esa fue una idea que se tuvo en realidad, fue en el año, déjame recordar si fue en el 2017 o 2017, yo creo que fue, o 16 probablemente, que se hizo esa propuesta y que, como te digo, no tuvo el eco suficiente en aquel momento. La autoridad de aquel momento tampoco no la vio, y las concesionarias un poco, o sea, algunas sí, claro, porque les convenía, pero digamos la principal en ese momento creo que tenía otros intereses, otras miradas que finalmente no combinaban con el desarrollo realmente del gas natural en todo el país. Finalmente, Renato, ¿cuáles son las medidas que ustedes están tomando para acompañar a sus asociadas en este momento crítico que están pasando por el tema de la cuarentena y obviamente por el tema sanitario mundial, ¿no?, que se está dando actualmente? Yo te agradezco mucho esa pregunta, Miguel, porque siempre es importante que los asociados y los no asociados sepan para qué existe la asociación y qué es lo que se hace desde la asociación. Yo te comento un poco. Cuando recién empezó la pandemia, además de aprovechar que ya habíamos venido preparando una serie de escuelas, de conversaciones, de capacitaciones hacia nuestros asociados, comenzamos a sacar una gran cantidad de eventos a través de nuestras redes, bueno, a través de una plataforma, de la plataforma Zoom concretamente, y muchas de ellas fueron gratuitas durante mucho tiempo, y luego comenzamos a distinguir entre los asociados y los no asociados, siempre creo yo que a un precio bastante casi simbólico, considerando la calidad de los expositores y de los contenidos que hemos venido transmitiendo. Luego del tema de capacitación, en el que seguimos y vamos a seguir con algún cambio de estrategia, hemos también, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con Cálida porque la situación de los propietarios de las estaciones que comercializan gas natural era muy compleja, ya que la cuarentena, el confinamiento obligatorio empezó el 16 de marzo. Y entonces la facturación que les llegaba a los estacioneros les llegaba cuando ya no tenían caja, y o también por periodos donde ya no habían vendido mucho, porque no había vehículos. Pero además también tenían el problema de que la electricidad se cobra o se ha venido cobrando por promedios, entonces era distinto lo que tú venías en promedio consumiendo en enero que lo que finalmente terminaste consumiendo en marzo o en abril, de electricidad me refiero. Entonces se hicieron las gestiones necesarias y felizmente creo que tuvimos el éxito de que Cálida escuchara y entendiera que era necesario ayudar al estacionero, porque de lo contrario muchos iban a quebrar, iban a tener problemas serios, y entonces accedió a financiar, a fraccionar, ¿no?, estos montos, y muchos de los estacioneros accedieron a este fraccionamiento. El monto, según, si mal no recuerdo, y según me fue informado por el propio Cálida,
el monto total fraccionado superaba los 15 millones de soles, o sea que no era poco, ¿correcto? Y de un mes estoy hablando, ¿no? O sea, después hubieron otros. Luego de eso, nosotros también conversamos con las autoridades, con la DGH y con el viceministro de Hidrocarburos, y le propusimos algo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar hace un momento. Propusimos de que era conveniente que hubiera un precio preferencial, promocional o lo que fuera para el gas natural, ¿sí? ¿Y por qué proponíamos esto? Que sea trasladado en su integridad al consumidor, porque sabíamos de que se venía un cambio en los volúmenes consumidos y entonces el costo medio en la tarifa del gas natural iba a subir y entonces la tarifa iba a subir más o menos probablemente X centavos, en ese momento calculábamos 30, y eso iba a generar, como en efecto subió como 35, y eso iba a generar que pierda competencia frente a otros combustibles, ¿no? Como el GLP concretamente, más aún cuando luego el gobierno durante esta época a través de la DGH logró retirar el subsidio ciego contra el que tanto habíamos luchado en la asociación desde hace tantos años, y logró retirar el subsidio ciego del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles al GLP, lo que generaba que el GLP, digamos, se volviera más competitivo. Entonces, ante este escenario, nosotros hemos propuesto que haya este precio especial. Se lo comunicamos también a Pluspetrol, se lo comunicamos a TGP, se lo solicitamos a Cálida. La idea nuestra era que se trabaje de una manera coordinada, que toda la cadena entendiera que si una estación de servicios vende más gas, ¿sí?, eso significa que el concesionario vende más gas, que el transportista transporta más gas y que el productor utiliza más o vende más del gas que está produciendo, ¿sí? Entonces nos convenía a todos, ¿no? Entonces ponerle un precio más bajo hubiera sido sumamente útil. Al final de cuentas esa propuesta sí no ha llegado a salir. No perdemos las esperanzas de poderlos convencer de la necesidad de hacerlo. Los invitamos a que en todo caso participen o se pongan esta camiseta por el gas natural del país, ¿no? Así que bueno, eso es. Y se han hecho muchas otras cosas, pero te voy a quitar mucho tiempo, Miguel, porque hemos hecho, digamos, coordinaciones con la DGA, con la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos, justamente y también con la OEFA, como por ejemplo que dieron origen a este decreto del 1500, que lo que hizo fue dar la posibilidad de que si es que yo no pude hacer los monitoreos o cumplir con alguna obligación ambiental, porque no había laboratorio, porque no había el técnico que haga la prueba, entonces no voy a ser sancionado, porque no podía hacerla. Había una situación de fuerza mayor que pedía que el técnico haga la prueba. Entonces, ese 1500 también de alguna manera ha sido producto de nuestra insistencia. No digo que única, no digo que nosotros seamos los autores o los únicos motivadores, pero creo que sin duda el que la asociación esté siempre atenta a las necesidades de los asociados y del sector en general, que genere ese tipo de situaciones que benefician de una u otra manera al propietario de la estación de servicios. Bueno, Renato, yo deseo que tengas éxito en la gestión que están haciendo precisamente para el beneficio del sector estacionero, y quiero también invitarte en otra oportunidad para que podamos estar en contacto y seguir hablando acerca de temas del sector hidrocarburos y por supuesto del tema de los grifos y estaciones de servicios del Perú. Estuvimos con Renato Lazo, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones del Perú. Muchas gracias, Renato. No, muchísimas gracias a ti, Miguel, y a toda tu video audiencia, y bueno, a todo tu equipo. Y bueno, desde la asociación estamos siempre esperando a todos los estacioneros para que participen y se pongan, digamos, todos juntos a trabajar por el bien de todos. Gracias. Sobre todo para que se inscriban, es muy importante. Muchas gracias, Renato. Muy importante. Gracias.